Un saludo muy cordial y muchas bendiciones para ustedes que escuchan la palabra de Dios. Qué maravilla, ¿no? Cómo nos alimenta el alma, cómo nos da ánimo, cómo nos da gozo el saber que la palabra de Dios nos está ayudando a crecer espiritualmente. En este tiempo estamos hablando de los mandamientos, los que el centro de la palabra de Dios y cómo debemos cumplirlo y la importancia de cumplir estos mandamientos para tener las bendiciones de Dios, para tener todo lo maravilloso que viene de Él. Sí, estamos estudiando, ustedes saben, en el segundo libro de la Biblia, Éxodo, y cuántas cosas maravillosas estamos aprendiendo allí. Dios nos está guiando con su maravillosa palabra. Y hoy, en el tema 54, vamos a hablar del noveno mandamiento. ¿Cuál será ese mandamiento? Antes de decirle dónde está y cuál será, quédese unos minutos acá. Esta palabra es para usted y para mí. Este es nuestro alimento espiritual. El octavo mandamiento lo encontramos en Éxodo capítulo 20, versículo 16, y dice: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Wow. Hoy el chisme, la calumnia, las mentiras, aún en la iglesia existen. Muy lamentable, porque no se ha puesto en práctica este mandamiento tan importante. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Estamos llamados a bendecir a los demás. A bendecir a los demás. ¿Sí? Tenemos que bendecir a los demás. Eso es lo que tenemos que hacer. No estar hablando falsedades, cosas que son mentiras a otras personas. Ahora hablemos del texto, el idioma y el sentido de este mandamiento. Ya sabe, este mandamiento es escrito en hebreo. No sé mucho de hebreo, pero intentamos ahí colocar las frases para ver un significado importante. Este mandamiento dice: Lo ta'anet veré aha et sheker. Igual a: no responderás o testificarás contra tu prójimo como testigo de falsedad. La palabra clave es anat, responder, declarar en un texto legal. Y et, testigo. Y sheker, falsedad o engaño. ¿Sí? El alcance básico de este mandamiento es proteger la justicia, el buen nombre del prójimo, comenzando en los tribunales, pero extendiéndose a toda nuestra comunicación. ¿Sí? Jesucristo dijo que nuestro sí sea sí. ¿Cuál es el marco legal de este mandamiento? Los juicios se hacían a las puertas de las ciudades, abiertamente, que el pueblo estuviera presente. Deuteronomio capítulo 21, versículo 9 dice: entonces lo tomará a su padre y su madre, y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva. Sí, la puerta ahí a la salida o también a la puerta de la ciudad. Se exigían 2 o 3 testigos, pero testigos veraces, que tuvieran evidencia clara. Deuteronomio capítulo 19, versículo 15 dice: no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. 2 o 3 testigos, con uno no. El falso testigo recibía la pena que buscaba para el inocente. Mire, si iba un falso testigo y descubrían que era falsedad. Deuteronomio capítulo 19, versículo del 16 al 21, escuche lo que dice, ponga el asunto. Cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los 2 litigantes se presentarán delante de Jehová
y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubieren aquellos días. Y los jueces inquirirán bien, investigarán. Y si aquel testigo resultare falso y hubiere acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer con su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti. Y los que quedaran oirán y temerán, y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti, y no les compadecerás. Vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Era drástica la ley, porque es tremendo. Una ofensa contra el que es creado a la imagen de Dios es para Dios también. Dios revela cómo Dios es verdad. Jeremías capítulo 10, versículo 10 dice: Mas Jehová es el Dios verdadero. Él es Dios vivo y Rey eterno, y su ira tiembla la tierra en su ira, y las naciones no pueden sufrir su indignación. Por lo que la mentira profana su nombre. Ya hablamos de el mandamiento de cuidar el nombre de Dios. Ahora hablemos de las dimensiones éticas más allá del tribunal de este mandamiento. La calumnia y la difamación. El Salmo capítulo 101, versículo 5 dice: Al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré, dice Dios. No sufriré al que de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Dios se hace cargo. Proverbios capítulo 10, versículo 18 dice: El que encubre el odio es de labios mentirosos. ¿Vio? Y el que propaga calumnia es necio. También este mandamiento tiene que ver con el chisme y la murmuración, que rompen la comunidad, que dañan la comunidad. Proverbios capítulo 16, versículo 28 dice: El hombre perverso levanta contiendas, y el chismoso aparta a los mejores amigos. Mira, no ayuda, daña, degrada la sociedad. Proverbios capítulo 20, versículo 19 dice: El que anda en chisme descubre el secreto. No te entremetas, pues, con el suelto de lengua. Mire lo que dice la palabra. También habla de medias verdades, exageraciones, insinuaciones que dañan reputaciones. También habla del silencio culpable, como podríamos exonerar a alguien al quedarnos callados, encubrir una falta. Proverbios capítulo 31, versículo 8 y 9 dice: Abre tu boca por el mundo en el juicio de todos los desvalidos. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Que sí abramos la boca, pero para hacer justicia, para decir la verdad, para defender al menesteroso. También habla de la distorsión digital, reenviar sin verificar, titulares engañosos. Oiga, cuánta mentira vemos en las redes sociales hoy día. Qué cosa. En las predicaciones se utilizan las miniaturas de personas, de pastores que ya no están vivos, han muerto, para lograr engañar a otros. Reseñas falsas. ¿Qué les parece? Ahora, la teología bíblica de la verdad. De la verdad. Dios es verdad. El Salmo 31:5 dice: En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Si somos hechos a imagen y semejanza de Dios y Él es verdad, debemos hablar la verdad, debemos dejar la mentira. Dice la palabra que el diablo es el padre de la mentira. Su palabra es verdad, la palabra de Dios es verdad, no es cuento, no es historia, no más. Salmo capítulo 119, versículo 160 dice: La suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de justicia. ¿Sí? Jesús dijo: Yo soy la verdad, San Juan 14:6.
Sea vuestro sí, sí, nuestro no, no, dijo Jesús en Mateo capítulo 5, versículos 33 al 37. El Espíritu es Espíritu de verdad, dice la palabra, el mismo Jesús. San Juan capítulo 16, versículo 13. El diablo es el padre de mentira, dice San Juan capítulo 8, versículo 44. Si estás mintiendo, les estás haciendo caso al padre de la mentira, al diablo. La iglesia, en la iglesia hay que hablar la verdad cada uno con su prójimo, como dice Efesios capítulo 4, versículo 25. Y también dice que en la iglesia no hay que mentir, como dice Efesios capítulo 3, versículo 9. Pero estas cosas suceden porque no se ha puesto en práctica este mandamiento tan importante de no hablar contra el prójimo. Ahora, ejemplos bíblicos, algunas historias que usted lea en casa, porque son muy amplias, son muchas la cantidad de historias de personas que, falsos testigos, encontramos en la palabra. Nabot, falsos testigos para robarle su viña. Lea esa historia impactante de 1 Reyes capítulo 21. Falsos testigos contra Jesucristo. ¿Sí? Eso es tremendo. Al propio Jesucristo le levantaron falsos testigos. Lea eso en Mateo 26, versículos 59 al 61. Bueno, vamos a leer esta parte, ¿sí? Dice, y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio, miren, los principales, los que debían enseñar la verdad, buscaban falso testigo contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos, que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios, en 3 días reedificarlo. Miren, los que debían enseñar la verdad, los sacerdotes, consiguieron testigos falsos para acusar al Señor Jesucristo, al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Yo creo que esos tienen ganado el infierno. Hoy día, ¿cuánta mentira religiosa también se enseña a las personas? ¿A cuántos miles no le ha enseñado a adorar ídolos, el segundo mandamiento, que lo prohíbe? Y lo siguen enseñando. Mucha gente cree y vive enraizado en esa mentira. Tendrán que pagar por incumplir este mandamiento. Contra Esteban también, el primer mártir de la iglesia, buscaron testigos falsos. Eso encontramos en Hechos capítulo 6, versículos del 11 al 14. Vamos a leer esto. Entonces sobornaron, mire, los sacerdotes vuelta a unos que, para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y solicitaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y le pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Los salmos hablan de este asunto. Clamor del justo ante calumniadores. Dice Salmo capítulo 27, versículo 12, no me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hoy día, ¿cuántos testigos falsos han arruinado la vida de otros? ¿Cuántos testigos falsos han ido a las cortes para manipular, para mentir, para favorecer a otros? Y han perjudicado a los que tienen la verdad. Oramos que este mandamiento sea puesto en práctica y se acabe y se cumpla este mandamiento. Salmos capítulo 35, versículo 11 dice, se levantaron testigos malvados de lo que yo no sé qué me preguntan. Ahora hablemos lo que prohíbe y lo que ordena este mandamiento. Prohíbe la mentira, el perjurio, la calumnia, los rumores, el tergiversar, acusar sin pruebas, etiquetar, motivos en el corazón. Ordena lado positivo del mandamiento. ¿Qué ordena? Proteger y promover el buen nombre del prójimo, bendecirlo. ¿Sí? Nosotros tenemos que aprender a bendecir
y amar aún hasta nuestros enemigos, como lo dijo Jesucristo en Mateo capítulo 5. Interpretar caritativamente, no apresurarse en el juicio. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 7 dice, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. También decir la verdad con amor. Efesios capítulo 4, versículo 15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Ser veraz, oportuno, edificante. Denunciar injusticia con veracidad y evidencia. Como dice Proverbios capítulo 31, versículo 8 y 9. Abre tu boca por el mundo en el juicio de todos los desvalidos. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Confesar y reparar cuando hemos dañado a otros. ¿Sí? Eso es importantísimo, es clave. Lucas capítulo 19, versículo 8 dice, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en alguno he defraudado, lo devuelvo cuadruplicado. Restaurar. Cuando se restaura la relación, se restaura la relación más importante, la relación con Dios. Y es maravilloso. Mateo capítulo 5, versículos 23 y 24, lo que dijo Jesús, ponga el asunto. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Cuáles son las aplicaciones prácticas para hoy de este mandamiento? En lo personal, examinar tu corazón, buscar ganar una discusión o honrar la verdad, decir la verdad, mantenerse en la verdad. En la familia y la iglesia, cultura de corrección privada, evitar tribunales del pasillo, los chismes, las calumnias, y decir siempre la verdad. En los trabajos, en los estudios, el reporte, ventas, citas, autoría, integridad. Integridad en todo esto. ¿Sí? En las redes sociales, antes de publicar, reenviar, pregúntate. Primero, ¿es verdadero? Segundo, ¿es necesario? ¿Es bondadoso y justo? Hay que hacerse esas preguntas primero, porque hay muchas mentiras en las redes sociales. Muchas mentiras. En la ciudadanía, rechaza la desinformación, rechaza. Evalúa fuentes y contexto. Evalúa si es verdad o no. Y en las prácticas formativas, regla 24. 24 horas. Si escuchas algo negativo, habla primero con el implicado. Primero con el implicado. Triada de sabiduría. La verdad, el amor y la prudencia. Así dice Proverbios capítulo 15, versículo 23. El hombre se alegra con la respuesta de su boca, y la palabra a su tiempo, cuán buena es. La palabra a su tiempo, cuán buena es. Proverbios capítulo 25, versículo 11 dice, manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Dios, edifica. Arrepentimiento rápido. Si difamaste, rectifica públicamente en el mismo canal. Ayunos para reenfriar emociones antes de opinar. Santiago capítulo 1 versículo 19 dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Oración diaria. Pon, oh Jehová, guarda de mi boca. Pon, oh Jehová, guarda de mi boca. Un candado en mi boca, Señor. Dice Salmos capítulo 141, versículo 3, por si acaso. ¿Sí? Y aquí hay una oración sugerida para evitar esto. Señor, Dios de verdad,
Limpia mi corazón de toda falsedad. Pon guarda a mi boca. Hazme amante de la verdad y defensor del buen nombre de mi prójimo. Que mi sí sea sí y mi no sea no, para tu gloria. Y decimos amén. ¿Qué les pareció este mandamiento? Es precioso cumplirlo, ¿no? Pero difamar, levantar calumnias al prójimo, ¿a dónde ha llevado? A degradar la sociedad. A degradar. Como se han sumado a degradar la sociedad los mandamientos anteriores que hemos hablado. No guardar el día de reposo, el estar adorando imágenes, el tener otros dioses, el cometer adulterio, el robar. Basta de eso. Y para ponerle basta a eso, hay que reconocer primero al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Y por eso nosotros el plan de salvación lo hemos resumido en una oración que le llamamos la oración de fe. Acepta al Señor Jesucristo buscando ser un verdadero Hijo de Dios y buscando poner en práctica los mandamientos. Dice la oración: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y decimos gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. ¿Qué les pareció? ¿Hizo esta oración? ¿Aceptó a Cristo en su corazón? ¿De verdad? ¡Wow! Lo felicitamos. Ahora es un verdadero hijo de Dios. Ahora, para sostenerse como hijo de Dios y cumplir estos mandamientos, venga a la palabra todos los días a estudiarla, a escudriñarla. Pide la ayuda del Espíritu Santo si no entiende. Él le va a dar sabiduría para entenderla. Suscríbase a este canal para que le sigan llegando los videos y ingrese al canal y vea la cantidad de videos que hemos grabado para su crecimiento espiritual. Alabe al Señor, es el único Dios verdadero. Cántele alabanzas, converse con Él a través de la oración, que Él le va a escuchar. No necesita ningún intermediario, Él es espíritu. Y los verdaderos adoradores lo adoran en espíritu y en verdad. Si está cerca, le invitamos a la iglesia. Venga, acá juntos seguiremos aprendiendo estas maravillosas verdades. Si está lejos, como dijimos antes, suscríbase a este canal para que le estén llegando estas maravillosas palabras. Es la palabra de Dios, para que crezca espiritualmente. Decimos amén. Padre, te damos gracias por la palabra que nos regala, Señor. Qué maravilloso estar aprendiendo sobre estos mandamientos que son tan importantes para que vivamos la vida abundante, para que tengamos una buena relación con nuestro prójimo y sobre todo contigo, Señor, que nos creaste a imagen y semejanza, Señor. Gracias te damos por esta palabra y que tu Espíritu Santo nos ayude a ponerla en práctica, aplicarla en nuestras vidas y también predicarla a otros para que también conozcan estas maravillosas verdades. Te damos gracias por tu palabra en el nombre de Jesús y decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios cada día. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica, pues si no ponemos en práctica hemos perdido el tiempo. Y después reenviemos a otros para que otros también conozcan esta verdad y la apliquen a su vida. Y nosotros desde acá les deseamos a ustedes que tengan un día pero lleno de bendiciones.